Listo, por supuesto, justamente. Entonces, habría que ver, por ejemplo, quién fue quien emitió esa resolución o ese acto administrativo, si fue el Ministerio de Defensa o si fue por ejemplo, directamente desde la Policía Nacional, y ya dependiendo se podría demandar la nulidad por inconstitucionalidad de ese acto administrativo, bien sea, por ejemplo, ante el Consejo de Estado o ante un juez administrativo, dependiendo de la naturaleza o de quién haya expedido ese acto administrativo. Pero si es, por ejemplo, de nulidad por inconstitucionalidad, sería entonces el Consejo de Estado quien entraría a revisar si, por ejemplo, ese acto administrativo contraría la Constitución con ese tipo de restricciones. ¿Mm? Profe, ¿será que yo le puedo dar su Profe, número profe, al profe, compañero mío, al que profe, trabaja acá pero para ¿sí es que de peleable pronto... o no es peleable esa sanción? Usted desde su Pues punto de vista jurídico. depende cuándo Profe, le impusieron la sanción, ¿me entiende? Porque es que, por ejemplo, si él tenía la posibilidad de haber interpuesto algún recurso como el de apelación y se le venció, pues entonces ahí ya no habría mucho que hacer. Porque claro, existe también un momento procesal para presentar la apelación. Y si no se presenta la apelación es como si la persona simplemente lo estuviera aceptando. Ahora, lo que pasa es que ya, digamos, el tema de la nulidad por inconstitucionalidad no se presenta para, digamos, ayudarle a ese muchacho, sino para que en eventos futuros ese tipo de sanciones no se puedan interponer. ¿Sí? Por parte, pues, de las autoridades de policía respecto a sus subalternos o de quienes tienen a cargo para iniciar los procesos disciplinarios. O Sí, sea Eh, que, profe. o sea que en este caso, si le llega a pasar a un compañero más, uno puede, pues vea, hable con el doctor o hable con el abogado que tiene más sí, claro, conocimiento igual del como les tema. digo, por ejemplo, aquí trabajamos con John y con su equipo de trabajo, pues todo ese tipo de asuntos, ¿sí? Yo trabajo también en la oficina de él y todo ese tema de lo que es derecho Profe, disciplinario, derecho policial militar, profe, pues se les lleva, ¿sí? profe, qué profe, lo pena. que pasa es que el muchacho, pues la verdad es muy noble, ¿sí? Y él es como que él se dejó como, se asustó por esa situación y él, lo que usted está diciendo, él no aceptó, o sea, él aceptó, o sea, no aceptó como una defensa, o sea, faltó alguien que lo asesorara, como por decirlo así. Sí, Eso qué fue lo que le vaina. pasó. Pues habría que ver también el Profe, caso como tal en particular. Pero entonces, les voy a pedir un momentico que de pronto para que podamos avanzar un poquito en la clase, porque ya nos queda hoy y mañana. Hoy es viernes, ¿cierto? Y pues hay temas también que seguramente les saldrán como este del habeas corpus, pero salgo de las dos últimas inquietudes que eh, Andrés y Brian levantaron la mano y seguimos, ¿sí? Y ya cualquier cosa, por ejemplo, que tengamos inquietud mañana cuando terminemos ya como tal, pues todas las materias, pues si quieren ya las resolvemos, ¿listos? Entonces, si quiere Andrés, que hace ratico tiene la mano levantada, Andrés Espinosa. ¿Aló, Andrés? Bueno, entonces Andrés creo que no. Entonces, Brian, Profe, eso que están diciendo los compañeros, yo no sé si recuerdan el caso de los soldados en Santa Cecilia, que ellos también se metieron con una chica indígena y el cuñado, por querer sacarle plata a los soldados, los denunció por acceso carnal violento, que eso salió en noticias, eso fue hace como un año y medio, 2 años, y que ellos de una vez una juez les emitió orden de captura y capturó como a 8 soldados regulares y a los comandantes, a un capitán y a un sargento por falta de control. Y la chica, ella Pero decía, en pues, este caso es diferente porque ya lo están acusando por acceso carnal violento. En cambio, el otro caso que dice el compañero es que la persona Ah, simplemente es porque... compañero, deje que termine el compañero, mano, déjelo porque no ha avanzado por la clase. sí, perdón. Entonces, ¿cómo es, ahí Brian? está lo que Disculpe. yo les digo, ahí yo trabajé ahí en Chocó, límites con Risaralda, y yo conocí a la muchacha. Ella era de las que se le subía a los policías, a los auxiliares, y de la que se le subía a los soldados. Obviamente, cuando le hicieron el examen, sí tenía un acceso carnal violento, sí. Pero ella manifestaba, y ella era mayor de 14 años, y ella manifestaba que sí, que a ella nadie la obligó, que ella subió por sus propios medios, quiso subir, eh, no la obligaron, ella tuvo relaciones sexuales con diferentes,
pero ellos no la obligaron, inmediatamente capturaron a todos, unos por complicidad, otros por haber hecho el acto carnal violento y a los comandantes fue por falta de control. Pero entonces el cuñado, ella era indígena, el cuñado sí era paisa, o sea, y él por querer sacarle plata a los chinos, les dijo, denme 2 millones de pesos y acá no ha pasado nada, pues un soldado regular, usted sabe que no se gana mucho, le dijeron, no, ¿de dónde vamos a sacar tanta plata? Ah, bueno, pum, fue y los denunció y ahorita los manes están condenados como a 18 o 20 años. Es que, por ejemplo, en el tema de los delitos sexuales y sobre todo con menores de edad es muy, muy complejo por el tema probatorio. Precisamente, por ejemplo, si una persona, si un menor de edad dice como, no, la verdad es que a mí me accedieron, aun cuando lo haya hecho voluntariamente, pues claramente que muchas veces, digamos, se le va a tender no a creer más, pero sí se le va a dar como un peso probatorio mayor a esa denuncia cuando es un menor de edad, pues precisamente en aras de las garantías de los derechos de esa persona. Entonces sí es un tema muy delicado, porque es que no deja de ser muy delicado vincularse sexualmente con una persona menor de 18 años, así sea mayor de 14 años, porque en el momento en el que prácticamente se puede decir que tienen el sartén por el mango, ¿sí? Porque es que a nivel probatorio, ustedes pueden decir como no, yo guardo silencio simplemente que la fiscalía demuestre. Y claro, si ha habido un vínculo sexual y el menor dice, yo no he manifestado mi voluntad y se niega y no hay forma de encontrar que haya sido de otra manera, pues va a ser muy difícil también tener una defensa para que se manifieste realmente o se encuentre o se pruebe que sí había manifestado su voluntad. Es un tema muy complejo porque a ellos, a los menores de edad, no los van a someter a un juicio tan riguroso, por ejemplo, de interrogatorio, porque lo que se va a evitar es revictimizarlos y solamente con la primera declaración que ellos den y de ahí para adelante todo lo que se suelta a nivel probatorio, pues va a jugar bastante en contra del procesado, precisamente porque uno se está metiendo con alguien que jurídicamente tiene un privilegio mayor que uno y es una persona menor de edad. Entonces también es muy delicado, o sea, libremente la persona puede hacerlo, pero, pero aún así se está metiendo o está jugando con un riesgo muy, muy alto, ¿sí? Entonces sí hay que tener también bastante cuidado. ¿Listo? Entonces por eso yo creo que pues fue muy, muy complejo de pronto esa situación y lo seguirán siendo. Eh, no, no obsta para que las personas se vinculen sentimental y sexualmente, pero sí hay que saber de todas maneras que se está corriendo un riesgo muy alto, muy alto. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si, bueno, no sé si están de acuerdo con que avancemos porque nos quedan 20 minuticos y ya, por ejemplo, en temas de la jurisdicción indígena, precisamente pueden ver el video que les colgué ahí a través del enlace, ¿listos? Eh, bueno, entonces, hablemos un poco del habeas corpus. ¿M? Eh, Y es precisamente lo que hablábamos en la primera clase. El antecedente por excelencia del habeas corpus o donde nace fue pues en 1215 con la Carta Magna, cuando los nobles le impusieron a Juan sin tierra pues ese pliego de derechos en los que le dijeron, venga, usted no puede arrestar sin que exista un cargo específico a una persona y no la puede encerrar en un calabozo de manera indefinida sin que esa persona tenga la posibilidad de ser llevada ante un juez para que le digan cuál fue el delito que cometió y si le determinen si va a seguir en el calabozo o si va a irse en libertad mientras sigue en el proceso. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, la Constitución Política en el artículo 30 establece que cuando una persona considere que se encuentra injustamente privada de la libertad, tiene el derecho a interponer ante cualquier juez el habeas corpus. Y ojo que aquí no dice única, la Constitución no dice que solamente cuando sea llevada ante una URI o cuando sea capturada, digamos, en virtud de la presunta comisión de un delito. No, aquí nos dices cuando una persona considere que se encuentre injustamente privada de la libertad. Por ejemplo, bueno, yo fui coordinador del programa de migraciones en la universidad donde trabajé y allá conocíamos casos de situaciones en las que
digamos, migrantes venezolanos a veces tenían que acudir a, pues, el sistema de urgencias, eh, digamos, en los hospitales, y allá cuando iban a salir les decían cuál era el costo de los medicamentos y pues, digamos, el dinero con el que contaban no les alcanzaba para pagar, porque también tenían que pagar pues otras cuestiones para sus hijos, etcétera. Entonces, muchas veces en los hospitales no los dejaban salir hasta que no pagaran. Y pues resulta que eso es un delito, ¿sí? Puede convertirse o bien en una privación ilícita de la libertad o incluso en un secuestro, pero sobre todo el primer delito. ¿Mm? Cuando una persona, incluso estando en un hospital o en un supermercado porque no ha pagado y no lo dejan salir, está injustamente privada de la libertad y también puede interponer el habeas corpus. Solamente que pues lo más corriente es cuando la persona pasadas las 36 horas y se encuentra detenida en virtud pues de algún presunto delito que cometió, pues ya las personas lo que hacen a través de sus abogados es interponer el habeas corpus para que lo dejen en libertad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, qué derecho protege? La libertad. El habeas corpus, por excelencia, es la libertad, ¿cierto? ¿Cuándo se invoca? Cuando alguien considere que está injustamente privado de la libertad. Como les digo, el caso más común es cuando pasan las 36 horas y no ha sido puesto a disposición del juez de control de garantías, ¿cierto? Pero, pero también hay otras situaciones en las que por fuera incluso del mismo sistema judicial, las personas pueden estar privadas de la libertad injustamente y también puede presentarse el habeas corpus. ¿Listo? Sí, eso les iba a comentar precisamente. Ustedes obviamente, o bueno, no lo voy a obviar. Ustedes ya saben, ¿no? Que la persona dentro de las 36 horas debe ser llevada ante un juez de control de garantía, ¿cierto? Que de pronto eso también le sale en el examen, ¿sí? Que no es ante un juez de conocimiento, que no es ante un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, sino que es ante un juez de control de garantías, ¿listo? Para que de pronto no haya confusión en la denominación de los jueces. Es un juez de control de garantías al que se le lleva una persona cuando ha sido capturada en flagrancia o en virtud también de alguna orden judicial, y la persona debe ser trasladada o llevada o puesta a disposición del juez dentro de las 36 horas siguientes, listos a haber sido detenida o capturada. Entonces, ¿ante quién se presenta este habeas corpus? Se presenta, digamos, ante la oficina de apoyo judicial de donde se encuentra el Palacio de Justicia, por ejemplo, en el municipio, y allá se reparte a cualquier juez. Puede ser un juez civil, puede ser un juez administrativo, cualquier juez. ¿Listo? Cualquier juez puede conocer y cuánto tiempo tiene el juez para decidir si la persona está privada o no de la libertad. Son 36 horas. ¿Sí? Entonces, dentro de las 36 horas siguientes a la presentación del habeas corpus, el juez o el magistrado tiene la obligación de decidir si la persona en efecto se encuentra privada injustamente de la libertad. Digamos que eso es lo que expresa el artículo 30 de la Constitución y también está desarrollado a través de la Ley 1095 del 2006. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda respecto al tratamiento del habeas corpus? No, profe. Listo, vale. Cualquier cosa me interrumpen y vamos hablando. Listo. Bueno, este siguiente derecho es el derecho a la libertad de expresión, ¿sí? Ese está dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política. Voy a hablar muy someramente de él por el tiempo que nos queda y pues porque digamos que no es algo que ustedes requieran como con tanta profundidad, pero que considero importante porque ustedes, por ejemplo, o la policía también realiza el acompañamiento de las manifestaciones. ¿M? Y aquí también pueden darse casos en los que ustedes se abstengan a veces de alguna orden o realmente consideren que pues, deben ejecutarla y también pues lo argumenten constitucionalmente. Entonces, el derecho a la libertad de expresión, en términos generales, nace precisamente de esa capacidad racional que tiene el ser humano de analizar su entorno y también a partir de ese análisis buscar, investigar y también contar cuáles fueron los resultados de esa búsqueda y de esa investigación.
Entonces, el derecho a la libertad de expresión no solamente contar qué es lo que yo pienso respecto al mundo, sino que también implica el derecho a investigar. ¿M? Eh, Ahí entonces, como lo pueden ver, es un derecho fundamental por nuestra naturaleza racional. Es una garantía de informar y de recibir información y su objetivo también es que la sociedad democrática pues sea una sociedad crítica, ¿sí? Que no pase entero. Eh, Listo. Entonces, digamos que hay dos partes que participan en el ejercicio de este derecho. Por una parte es el sujeto activo, que es el emisor o quien expresa una idea o quien busca la información, y hay un sujeto pasivo, que es el receptor, que puede ser, por ejemplo, una persona, un individuo al que se le da una información institucional, un periodista, por ejemplo, o puede ser también a través de noticias que la comunidad sea la receptora y reciba la información que Caracol, RCN, Blue Radio, Caracol Radio les está dando, ¿sí? Eh, Hago un paréntesis y obviamente que dentro de ese sacrificio que ustedes hacen también a su libertad individual como miembros de la institución, pues hay ciertas restricciones en cuanto al derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, digamos, no lo, perdón, sí, sin embargo, por completo, no lo tienen restringido en la medida en que cuando ustedes conectan el derecho al libre desarrollo de la personalidad con el derecho a la libertad de expresión, es donde entra también la posibilidad de que ustedes porten, por ejemplo, su cuerpo sin que de alguna manera se ponga en riesgo la seguridad de la institución, usen sus tatuajes, usen su cabello de determinada manera, bueno, porten ciertos looks. Eso también hace parte de la libertad de expresión y del libre desarrollo de la personalidad. Eh, pero obviamente pues tiene muchas más limitaciones, ¿no? Ustedes no pueden llegar vestidos a la institución militar pues con jean o con cualquier tipo de prendas. Eso ya hace parte también de esos límites. Listo, las dimensiones. Hay una dimensión que es individual y otra social. La dimensión individual pues hace referencia a que en algunas ocasiones es una comunidad la que está informando, la que también está investigando, eh, y es, digamos, el individuo quien está recibiendo esa información o los resultados de una búsqueda. Y hay ocasiones en las que es al contrario. Hay un individuo que ha buscado, que ha investigado y va y le cuenta al público cuál es el resultado de esa búsqueda o de esa investigación. Eh, bueno, no vamos a hablar tanto de los elementos normativos, que es como el artículo 20 de la Constitución está estructurado. Eso ya es más como para una explicación más detenida, pero pues yo lo que quiero llegar es al punto de la prohibición de la censura. La censura podemos nosotros definirla como eh, la restricción a que una persona o un grupo de personas investiguen, busquen y además expresen su pensamiento o los resultados de alguna investigación o de alguna búsqueda. Por lo general, las censuras suelen ser el resultado de la orden del gobierno a partir de su, digamos, eh, de su participación como supremo mando, supremo órgano de la institución militar o de la institución policial, ¿cierto? Por ejemplo, en un municipio. En un municipio, ¿quién es el que, digamos, al interior de la organización de la policía, en un municipio, tiene el mayor rango? Aquí Les el pregunto. alcalde, Exactamente, exactamente, ¿cierto? Incluso por encima del inspector de policía, que también tiene facultades de dar órdenes a la policía, está el alcalde municipal, ¿sí? Entonces, justamente muchas veces es a partir del gobierno que surge la censura hacia la expresión o la manifestación de las personas. Hay un caso de la Corte, que conoció la Corte Constitucional, en el que los opositores de un alcalde pues estaban realizando una campaña para iniciar la revocatoria del mandato. Entonces ellos tenían sus megáfonos, sus pancartas y se pararon al frente de la alcaldía a recolectar las firmas para iniciar el proceso de revocatoria. Entonces el alcalde dio la orden a la policía de que decomisaran los megáfonos y las pancartas. Entonces, pues obviamente que se presentó una tutela en contra de la alcaldía,
Y finalmente, pues la Corte Constitucional determinó que sí se había vulnerado el derecho a la libertad de expresión porque se había dado una censura injustificada. Entonces, la idea de explicarles esto es para que ustedes también tengan conocimiento, tanto en el examen si de pronto les sale algo, como pues en su ejercicio cotidiano, de cuándo realmente es legítimo y cuándo no es legítimo realizar una censura. Sí, la censura de por sí tampoco es que sea mala, sino que también tiene ciertas reglas para ser materializada, para ser ejecutada. Entonces ya sabemos que la censura es cuando el gobierno o algún ente gubernamental ordena que se prohíba la búsqueda o la investigación de algún asunto o que se prohíba también su divulgación. ¿Mm? Así como nosotros lo vimos en el ejemplo del alcalde, ¿sí? Les quitó los megáfonos, les prohibió manifestarse pues como ellos lo estaban haciendo. Entonces hay dos tipos de censura, uno que es directa y otro que es indirecta. Eh, la censura directa, pues se refiere a que, por ejemplo, la que nosotros vimos en el ejemplo, el alcalde no estaba de acuerdo con esa manifestación y directamente les impidió continuar realizándola, quitándoles los instrumentos con los que ellos contaban, ¿sí? Otra forma directa, por ejemplo, supongamos que mañana el presidente Gustavo Petro eh, emite un decreto a través del cual resuelve que eh, la policía debe cerrar los establecimientos de la revista Semana en todo el país con la finalidad de que sus trabajadores no puedan ingresar y por lo tanto las noticias que esa revista divulga pues no se den ese día o durante el periodo que el presidente considere. Esa también sería una censura directa porque se está refiriendo directamente a qué acciones deben tomarse para impedir que informe ese medio de comunicación. eh, y listo, eso sería, por ejemplo, la censura directa. Ahora la censura indirecta. Resulta que, bueno, el presidente Gustavo Petro dice como el periódico El Tiempo divulga su información a través a través de Instagram y a través, digamos, de páginas web y también a través de periódicos. Entonces él saca un decreto en el que no nombra directamente al periódico El Tiempo, que de pronto lo está criticando bastante, o al espectador, sino que dice, a partir del 9 de marzo de 2024, se prohíbe el uso del espectro electromagnético a todos los medios de comunicación con la finalidad de que se realice algún tipo de mantenimiento, pero y además de eso, tampoco podrán los medios de comunicación imprimir papel, imprimir sus noticias a través de papel periódico. Entonces, lo que quiere precisamente el presidente es evitar que alguna noticia respecto de su gobierno por parte del espectador salga o alguna crítica en específico. Otra cosa que puede hacer como censura indirecta sería, e incluso, digamos que este es como el ejemplo por excelencia, impedir que se venda el papel periódico dentro de todo el territorio nacional. Resulta que hay periódicos, yo no sé, como el Cubo, supongamos, que solamente imprimen a través de su papel periódico las noticias pues para divulgarlas. Otro ejemplo de esa censura indirecta sería que el presidente, de manera subrepticia, a escondidas, contratara hackers con la finalidad de que sabotearan la conexión que tiene o las conexiones que tienen algunos medios de comunicación con el espectro electromagnético o con sus redes sociales para que no puedan funcionar correctamente. Esta también sería una censura indirecta, ¿sí? Por lo general, digamos, doy el ejemplo del gobierno porque son los casos que más se presentan, sobre todo cuando es de corte un poco más autoritario el gobierno, ¿listos? Em, y el pluralismo informativo se refiere a que tanto los indígenas como las personas con diversidad sexual, como cualquier tipo de individuo, puede expresar o manifestar pues el resultado de las búsquedas o su libre pensamiento a través de los medios de comunicación. ¿Listo? ¿Cuáles son los límites
por ejemplo, a la censura. Entonces, digamos que eh, la censura pues tiene unos límites, ¿sí? O mejor dicho, como habíamos dicho hace un momento, la censura es posible realizarla cuando, por ejemplo, lo que se busca es garantizar o proteger el interés general. Entonces resulta, pues, que yo tengo una información que, digamos, es un secreto de Estado y esa es una negociación que se está llevando con algún grupo al margen de la ley y pues obviamente que no vamos a revelar la identidad de todas las personas que están participando en la formación hasta ahora de esas posibles mesas de negociación y sino que hasta tanto ya se tenga concretado, ahí sí puede ser divulgado. Pero entonces, como eso puede llegar a generar algún tipo de problemas también al interior de las instituciones como el Congreso de la República, que se enfrenta al gobierno nacional, etcétera, pues entonces debe mantenerse en reserva y por lo tanto esa información puede ser censurada, es decir, a mí pueden de alguna manera obligarme a abstenerme a publicar esa información, como que hay un delito también que se refiere a la divulgación de la información que es objeto de reserva de ley, ¿sí? Entonces, así es como la ley también censura, en virtud de que del interés general. ¿Mm? Otro o un ejemplo de cuándo podría censurarse en razón de la protección del orden público. Entonces, resulta que es posible la censura cuando hay una manifestación y resulta que, pues supongamos, hay riesgo en algún municipio de que ingresen en ese día grupos armados al margen de la ley. Y resulta que la manifestación que hay en ese municipio es de personas que apoyan, no sé, al Partido Centro Democrático. Y se corre el riesgo de que los que vayan a ingresar al municipio ese día, como suele suceder también en muchos municipios apartados del país, sean miembros de lo que se llaman las disidencias de las FARC o del ELN. Entonces, pues hay un riesgo de orden público porque puede ocurrir un ataque por parte de esos grupos armados en contra de los manifestantes. Entonces, como existe ese riesgo, existe ese peligro, pues el alcalde municipal puede prohibir ese día la manifestación, o si no la va a prohibir, debe hacerlo, o sea, debe establecer los límites a través de un decreto territoriales en los cuales, por ejemplo, sí puede llevarse a cabo la manifestación y también con el debido acompañamiento de la policía. Pero si él considera que, por ejemplo, puede haber un enfrentamiento entre la policía y el grupo armado, puede mejor restringir esa manifestación y con ello pues evitaría un problema de orden público que podría llegar a ocasionarse. Entonces es un límite al derecho a la libertad de expresión. Otro límite es el de la intimidad. Hace unos días nosotros veíamos el caso de un señor de la Sijín que encontró pues a su compañera sentimental en la casa con otro compañero. eh, y entonces uno dice como, bueno, la persona que es su pareja tiene derecho con su celular y en sus redes sociales a manifestar o a exponer o a publicar mejor, pues lo que él considere que está bien o que está mal. ¿M? Pero resulta que todas las personas